Buenas tardes a todos y todas. Llegamos al último lunes de enero y lo hacemos en este espacio que la Diputación de Albacete nos cede a la familia de Aluex en una colaboración que agradecemos con infinito cariño, al igual que al resto de patrocinadores que nos permiten que semana tras semana y año tras año continuemos con nuestra labor social de difundir cultura y conocimiento, pero también de estrechar lazos entre nuestra familia y quienes nos acompañáis cada semana, llenando este salón de actos con vuestra presencia, vuestro interés y vuestro entusiasmo. Gracias a todos por estar aquí un lunes más. Vuestra compañía lo es todo para nosotros. La conferencia de hoy nos traslada a un episodio clave de nuestra historia contemporánea y además profundamente vinculado a nuestra ciudad, Albacete. Nos acompaña Deogracias Carrión Íñiguez, doctor en Geografía e Historia Natural de Albacete. Es licenciado en Filosofía y Letras, sección de Historia por la Universidad de Murcia, donde también obtuvo el grado de doctor. Ha desarrollado una extensa trayectoria durante 38 años como catedrático de bachillerato. Fue también director del IES Ramón y Cajal durante 8 años y profesor tutor de la UNED durante más de 2 décadas. Es también miembro de número del Instituto de Estudios Albacetenses Don Juan Manuel, institución con la que ha colaborado activamente, y es también autor de numerosos libros históricos sobre nuestra provincia, la de Albacete, además de artículos, ensayos y más de 200 colaboraciones en prensa. Ha impartido también conferencias en múltiples foros y congresos, tanto en la capital como en la provincia. El título de su conferencia esta tarde es La reunión de los llanos, Albacete, capital de la Segunda República. En ella, el ponente nos propone una mirada rigurosa y detallada hacia uno de los episodios menos conocidos, pero de enorme relevancia, de la Guerra Civil Española, la Reunión de los Llanos, celebrada en febrero de 1939. A través del análisis de ese breve pero intenso periodo se abordarán los últimos momentos de la contienda, la trastienda política y también simbólica de Albacete como escenario de aquel acontecimiento y las consecuencias que se derivaron de un episodio que marcó el final de la guerra y el devenir posterior de nuestro país. Se trata sin duda de una oportunidad excepcional para profundizar en nuestra historia más reciente desde el rigor académico, con especial atención a la memoria local, que ayuda a comprender mejor los grandes procesos históricos. Escuchemos a Deogracias Carrión Íñiguez. Buenas tardes. Gracias a Luis por vuestra invitación. Me estás saludando, Gregoria. Tú eres una institución en Albacete. Gracias a Patricia por tu presentación y tus palabras, y gracias a vosotros porque tenéis la deferencia de acompañarme en esta conferencia, que yo creo que más que conferencia es un encuentro entre paisanos para hablar cosas relacionadas con Albacete y nuestra historia. Empiezo la conferencia haciendo una pequeña confidencia, y es la siguiente. Buscando ampliar los conocimientos sobre don Antonio Machado, me encontré con febrero del 39. Un mes preñado de múltiples e interesantes acontecimientos. Y entonces me decidí a hacer la tesina, y tesina que hice durante los años 1979 y 80, y se titulaba Aproximación al epílogo de la República Beligerante, Reunión de los Llanos, febrero del 39. Esto es en el último tercio del siglo XX. Luego, más tarde, pasaban unos 20 años, le dije a mi hermano Vicente si acometíamos la publicación de esos capítulos, reforzándolos con otra documentación. Y siempre con la inestimable ayuda de Vicente, pues
publicamos el libro que tenéis aquí, la portada de la finca de los Llanos, es La reunión de los Llanos de Albacete, epílogo de la Segunda República. Pero he aquí que yo nunca le perdí el rastro a esta reunión tan importante que os voy a hablar de ella. Y busqué las actas por todas partes. En Madrid, en el Congreso de Diputados, en el Archivo Histórico Nacional, también en Ávila, en el Militar de Ávila, donde encontré una documentación, si no suficiente, bastante importante acerca de esta reunión. Y también le seguí buscando esas actas, pues resulta que me encontré con las cuartillas que en esa reunión Juan Negrín López, a la sazón presidente del Gobierno de España, de la República, pues había ido anotando sobre todo lo que le decían los asistentes a dicha reunión. Eso para mí fue una alegría de miedo, pero no lo podía sacar. Estaba en la biblioteca, archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores. Y cuando esa documentación pasó a Alcalá de Henares, al Archivo General de la Administración, entonces pude ir y hacer unas fotocopias de esa documentación tan importante, que me vino muy bien, no solo ya por la constatación de la reunión, sino también por la relación de los asistentes a la misma. Bueno, y hace 2 años publiqué el libro de la reunión de los Llanos, Albacete, capital de la Segunda República, febrero del 39. Con la portada me la hicieron los hermanos Jiménez, Damián y Guillermo, y el prólogo me lo hizo mi amigo Juan Bravo Castillo, y las ilustraciones, para no pagar derechos de autor, me las hizo Valeriano Belmonte. Valeriano Belmonte, qué gran persona, y yo creo que se le debía hacer un homenaje a este hombre, un autodidacta, gente buena, un cinéfilo, sabía de cine, una barbaridad, bueno, de lo que tocaras, dibujante, siempre dispuesto a hacer cualquier tipo de favor. Yo le llamaba el juglar, el juglar de Clercería, de la provincia de Albacete. Bueno, y dicho esto, sin más preámbulos ya, para empezar esta conferencia he cogido un texto del libro de Juan Benet, que es el escritor más eminente en la segunda mitad del siglo XX en España, y de su obra La sombra de la guerra he cogido un texto que yo creo que concita la unanimidad de la mayoría de los asistentes seguro, y dice: la guerra civil de 1936 a 1939 fue, sin duda alguna, el acontecimiento histórico más importante de la España contemporánea y quién sabe si el más decisivo de su historia. Nada ha conformado de tal manera la vida de los españoles del siglo XX y todavía está lejos el día en que los hombres de esta tierra se puedan sentir libres del peso y la sombra que arroja todavía aquel funesto conflicto. Creo que esta reflexión la podemos suscribir seguramente la mayoría. Y bueno, voy a empezar con un verso de un poeta muy famoso, que también se exilió, Luis Cernuda, y con un verso que ustedes seguramente que conocen, que es: recuérdalo tú, recuérdalo a los otros. Bueno, pues ahora, yo que lo conozco, os voy a intentar explicar y recordarlo a vosotros. Bueno, primero hay que empezar por el contexto. Y el contexto es febrero del 39. Febrero del 39 hace el número 32 en la guerra civil. Si un mes de guerra ya es mucho, fijaros, 32, 3 años de guerra. 3 años de guerra. Lo que pasaron nuestras gentes, nuestros padres, nuestros mayores, lo que pasarían. Un periodo que es dramático, caótico, desconcertante, por los hechos que se sucedieron y las consecuencias también de los mismos. Un mes donde se hunde el Estado republicano,
Un mes donde quiebran los ejércitos de la República. Acaba de perderse, se pierde también, ya lo veremos, Cataluña. Su población está exhausta, está confusa, está angustiosa. Lo que quieren es, como sea, que termine la guerra, pero que termine. Varios mayores me lo han comentado en ocasiones hablando con ellos. Y luego es un mes eso preñado de acontecimientos muy importantes, como la reunión de los Llanos, pero es que también está la pérdida de Cataluña, está el fracaso de la contraofensiva de Peñarroya, está la pérdida de Menorca, está el exilio del presidente de la República y su posterior dimisión. Está las Cortes de Figueras, está la ley de responsabilidades políticas, que la mayoría no se enteró, pero frente a cualquier tipo de propuesta de negociación. Y está también, y bueno, también quiero hacer un pequeño paréntesis. Esta reunión fue tan importante que llegó también al conocimiento de las cancillerías extranjeras y se aprestaron entonces pues, a entablar ya relaciones con el régimen de Franco. Y también, sobre todo, hay, para mí, también un hecho para mí trascendental, que también es la muerte, el exilio y muerte de don Antonio Machado. Y he cogido pues unos fragmentos de un texto de mi tesina que le dedico un capítulo a él, a don Antonio Machado, y que dice así: el miércoles 22 de febrero muere en Collioure el poeta Antonio Machado, en la tremenda resaca de la guerra. Unos y otros se habían olvidado de él. Ligerísimo de equipaje, Antonio Machado, que no era hijo de la mar, sino de la tierra de la cual se expatriaba y le expatriaban, se disponía a emprender el último viaje por ser eminentemente fiel a sí mismo y a sus ideas, por mostrarse consecuente con sus convicciones más profundas. Y la prensa española no se hizo eco. Solo unos días después, La Vanguardia, y quien más publicidad le dio a este tema fue el periódico del Independiente de Perpiñán, que narra así la muerte del poeta. El gran poeta español Antonio Machado ha muerto. ¿Es esta una grave pérdida para la espiritualidad española? ¿Era acaso la personalidad más grande de la literatura contemporánea? Bueno, y sigue haciendo unos comentarios. Y en estos días, Antonio Machado, ya en el exilio, pues escribe un poema expresando su situación de éxodo, de muerte, con un estado anímico pues, muy deteriorado. Y dice el siguiente, en este poema lo siguiente: como perro olvidado que no tiene huella ni olfato y hierra por los caminos sin camino, como el niño que en la noche de una fiesta se pierde entre el gentío y el aire polvoriento y los candeles chispeantes, atónito, y asombra su corazón de música y de pena, así voy yo, borracho melancólico, guitarrista lunático, poeta y pobre hombre en sueños, siempre buscando a Dios entre la niebla. Y perdonad por el inciso, pero también es un evento importante para los españoles este acontecimiento de este personaje tan importante. Y también, pues quiero reseñar brevemente también cuál era la situación de esta zona, de nuestra zona, que todavía quedaba en manos de la República y que, como pueden ver, es casi la cuarta parte del territorio peninsular, 140.000 kilómetros cuadrados, 726 kilómetros de costa, 10 provincias, 9 millones de habitantes, 2 ciudades grandes como Barcelona y Valencia, y están muy fortificadas.
Militarmente, repliegues continuos, la pérdida de Cataluña, la rendición de Menorca, gran parte de las unidades más importantes del Ejército Popular han sido deshechas y la situación es un poco agobiante. Y quien nos explica esta situación es el general Vicente Rojo con estas palabras. Dice el general Vicente Rojo, se hace eco de la situación cuando escribe: qué ambiente tan distinto, refiriéndose al espíritu de resistencia de noviembre de 1936. Qué entusiasmo entonces y qué decaimiento ahora. Barcelona se perdió lisa y llanamente porque no hubo voluntad de resistencia ni en la población civil ni en algunas tropas contaminadas por ese ambiente. Ramón Salas Larrazábal y otros muchos pues hablan de esta situación un poco tan deprimente. Diplomáticamente, pues hay una gran actividad diplomática en el intento, como sea, de buscar algún tipo de negociación. Y ahí está nuestro paisano, José Prat García, haciendo todo tipo de, intentando relacionarse con familiares próximos al régimen de Franco. Y el efecto de la pérdida de Cataluña, nos dice Gil Tomás, que fue tremendo en Europa. No esperaban ese acontecimiento y supuso un aldabonazo grande. Pensaban que la guerra estaba terminada y la República desaparecía con él. Las Cortes de Figueras, que también tienen ahora lugar, se hacen 13 propuestas, los 13 puntos de Negrín, que luego pues solo valía al final el último, y es con que no hubiera represalias era suficiente. Y Franco niega cualquier tipo de negociación porque entiende que ya tiene ganada la guerra. Y en cuanto a la sección política, pues le vamos a dejar a Juan Negrín López que nos diga cuál era la situación. La situación política queda reflejada claramente en una conversación entre Negrín y Edmundo Domínguez, que le hace una entrevista. Edmundo Domínguez es socialista, es sujetista, es amigo personal de Negrín y en su libro Los vencedores de Negrín pues hace varias referencias a los llanos y en concreto en este momento hablando con Negrín me dice: nos sentamos frente a frente. Negrín con calma sacó un cuaderno. Le hice una exposición detallada. En política hice una relación de la opinión de los partidos, refiriéndole la reunión del Frente Popular, con asistencia del general Miaja, en la que los partidos republicanos y los anarquistas se mostraron francamente hostiles al gobierno. Y Negrín dice: ¿y nuestros correligionarios? Me preguntó. Los socialistas en esta reunión manifestaron acatamiento al poder, al gobierno. Igual hicieron la Casa del Pueblo y los comunistas. ¿Pero qué quieren? Eso es fácil de adivinar. Quieren la paz a cualquier precio. Esta es mi opinión. Y sigue diciendo Negrín: yo también la quiero, como la quiere todo el gobierno. Pero desear la paz no es desear ni precipitar la derrota. ¿Qué más? Los socialistas de aquí, ¿cómo opinan? La agrupación socialista es francamente hostil a usted. Y esto no es nuevo, ¿sabe usted? ¿Pero qué quieren? La paz. Yo también, esta vez, mejor dicho, la derrota. Y se hubiera producido y al gobierno le faltaran los ánimos y arrestos para continuar la lucha hasta donde nos sea posible y con esta resistencia sacar las únicas o posibles ventajas que aún podemos lograr. Mi inclinación incondicional hacia los comunistas, continuó, es un arma con que me agreden, pero que ellos han forjado. Usted es testigo. Si me combaten los republicanos, si me falta el sincero y leal apoyo del sector de la CNT, si ciertos socialistas me combaten también,
Solo cuento con la adhesión de los comunistas. Creí que aquí, bueno, y sigue diciéndole, le duele esta situación y me pregunta por la situación de algunas provincias, etcétera, etcétera. Lo dejo aquí porque si no, no vamos a tener tiempo suficiente. Y eso es en cuanto al ambiente de febrero del 39, donde se cierne y tiene lugar esta reunión. Y en el libro pongo también Albacete, capital de la Segunda República. Pongo... hay varios autores e historiadores que citan que el gobierno de la República tiene pensado, después de la pérdida de Cataluña, que la capitalidad de la República esté en Albacete. Por ejemplo, en concreto, Michel Asper lo dice y lo señala porque se le han propuesto. Dice, en estos momentos Albacete fue la capital de una república que agonizaba, una ciudad y una provincia de retaguardia que nunca fue ajena a la guerra y al principio y al final de la misma adquirió una notable importancia. Una ciudad resistente que ahora se convierte en el centro de las decisiones políticas de más calado y trascendencia que atañen al destino de la guerra. Aquí se celebran todo tipo de reuniones políticas militares secretas, como la del 16 de febrero del 39 en Los Llanos, que viene a ratificar la capitalidad de Albacete. Y Michel Asper, haciéndose eco de unas palabras del general Vicente Rojo, dice: cuando los nacionalistas llegan a Vinaroz, el jefe del Estado Mayor, general Vicente Rojo, elaboró un informe en el que se aconsejaba al gobierno la reorganización del territorio, etcétera, etcétera, y aconsejaba que la dirección política y militar debía proceder de la zona centro, donde estaba la mayor parte de las fuerzas militares, y que un lugar apropiado para el puesto de mando sería Albacete. Y nos llega también el cónsul general de Suiza, Albacete, llega aquí el 13 de febrero, y hace unas declaraciones. Ahí hay una imagen de un texto que cogí en el Servicio Histórico Militar, en el archivo en Ávila, donde este texto se lo trasladan los servicios de información político-militar de Franco, lo trasladan al general Franco. Y dice también el texto de este cónsul que después de la pérdida de Cataluña, el gobierno pensó durante un tiempo que la ciudad de Albacete fuera la capital de la zona centro-sur. Y hay muchas citas también más importantes y más frecuentes. Pero le voy a decir yo otra razón importante por la cual Albacete fue la capital. Pues fue la capital, pues como tienen ustedes ahí, porque Albacete fue la base de las brigadas internacionales, porque Albacete fue el centro de las brigadas mixtas, porque aquí en Albacete fue sede de la tercera región aérea de la República, porque fue Estado Mayor de los Consejos de Tierra, porque fue sede de comisarios y políticos de las Fuerzas Armadas, porque aquí estuvieron las escuelas de formación oficiales de su dirección escuelas de formación oficiales y suboficiales en las ramas de infantería, de artillería, de caballería, de ingeniería y de ingenieros y de transmisiones. Porque aquí estuvieron también escuelas de especialistas en ametralladoras, tanto en Almansa como en Chinchilla, porque en Albacete se convirtió en la cita previa para el combate. De aquí salen también los aviones que pedidos por Negrín hacia el exilio, salen de aquí de Albacete. Albacete también es la provincia, es un laboratorio de experiencias revolucionarias, como las colectividades agrarias. Esa fue mi tesina. Mi tesis doctoral fue sobre las colectividades agrarias en Albacete hace ya bastante tiempo. Fue centro también de reuniones políticas y militares. Albacete es el asilo de refugiados, principalmente de Madrid, Málaga,
Albacete es el hospital de los heridos de la fracasada ofensiva de Peñarroya, es almacén, es fábrica de armas, es despensa de Madrid, es un lugar de reuniones. ¿Qué más necesita una ciudad para convertirse en capital de? Pues esa es la razón del segundo título del libro. Y luego les voy a hacer solo una pequeña reseña del Albacete de entonces. Hay varias de la situación tan caótica en que vivía Albacete, pero voy a coger la del paisano Francisco del Campo. Esta es la descripción que ha dado Albacete en estos momentos, en febrero del 39. Albacete era una ciudad ensombrecida, triste, anonadada, sucia. Si bien el dinero era abundante, escaseaban los víveres. El natural temor de la gente impedía desplazamientos para buscarlos. Albacete ofrecía un lamentable aspecto moral y material. Y bueno, que había aquí gran cantidad de oleadas de evacuados de Madrid y que hablaba de un mayor número de nacimientos y también de abortos. Bueno, y dicho esto, voy a empezar a comentar algunos aspectos de esta reunión de los Llanos. Empezaré por decir, en primer lugar, que después de la derrota del Ejército Popular en el Ebro, a finales del año 38, en el bando republicano surgen dos corrientes de opinión. Una, la negociación y otra, la resistencia. Y así se puede entender todo este proceso último para comprender mejor esta reunión. Hay una serie de precedentes que van augurando lo que va a ser luego el final de la República en los Llanos. Hay una reunión el día 2 en Valencia, donde asisten los generales Miaja, Menéndez, Matallana y el coronel Casado. Y ahí queda claro que ante la ausencia del gobierno, la autoridad máxima es la autoridad militar, por el decreto del 23 de enero del año 39. Que también es curioso que se declare estado de guerra después que llevas 3 años luchando y en guerra, pero bueno. Y le piden, entiende que no se puede seguir resistiendo, que es un suicidio y que hay que quitarse del medio a Juan Negril López. Políticamente se entiende. Luego hay otra reunión en los Llanos, y es que aquí hubo muchas, por eso la confusión y la dificultad. Y en esta también pues, asiste el comisario Jesús Hernández del Partido Comunista, proclive a la resistencia, con el resto de generales. Están Casado, Menéndez, Miaja, Matallana, Buiza, la mayoría de los que van a asistir a la reunión. Y entienden que no se puede resistir. Jesús Hernández les dice que sí, hay que resistir. Franco no quiere negociar, pues hay que seguir resistiendo. Y ellos dicen que no hay medios, que no hay recursos, que sacrificar a más gente y que el gobierno y autoridad no están aquí, porque están el día 10 los nacionalistas llegan a la frontera con Francia y el gobierno está fuera. Y ahí, además de encontrarse, ya hay confrontación. Luego está Agullana, una reunión en Agullana. Agullana es un pueblecito de Mérida y en la ofensiva de los nacionalistas y cerca ya de la frontera con Francia, allí Vicente Rojo le pide a Negrín una reunión para que escuche a su gente y para ver qué se hace. O se repatrian y se van a Francia o vuelven de nuevo a la zona centro. Y la mayoría dicen que la guerra está perdida, que eso es sacrificar a la gente y que se quedan en Francia. Hay luego un consejo de ministros en Toulouse
Y los ministros también le dicen, que por cierto, allí tuvieron que estar 2 paisanos seguramente, Maximiliano Martínez y don José Prat García. Y le dicen que no se puede, que abandonan sus cargos, que la guerra está perdida y que hay que buscar una negociación rápida y terminar con ella. Luego regresa a España casi acompañado de Álvarez del Valle y alguno más, Juan Negrín López, y hablan con los generales Matañana y Miaja y entienden y le piden que, por favor, que reúna a todos los generales y que se plantee la situación, que le diga cuál es la situación. Y entonces lo que hace Juan Negrín es convocar una reunión en los llanos de Albacete. Convoca su reunión. También se la pide en una conversación que tiene el día 12 de febrero, se la pide Segismundo Casado. Y en esa reunión pues se celebra, hay una desorientación cronológica muy grande y yo he llegado a deshojando y viendo memorias, escritos, citas, pues he llegado a la conclusión de que fue el día 17. Hay aquí pues centenares de fechas distintas, pero se llega a esa conclusión por varias cosas. Primero, el historiador José Manuel Martínez Bande, que es militar y tiene acceso a los archivos militares, encuentra un documento que dice que, bueno, luego se lo pondré, que el día 18, se lo mandan el día 17, llega a Burgos, el día 17 llega diciéndole que ha habido una reunión, en esa reunión que la mayoría de los asistentes, los generales y militares, han llevado la contra a Negrín, que no están por resistir, y le da todo tipo de detalles. Y luego también hay un nieto del que fue el último gobernador de la provincia de Albacete, de Ernesto Vega, que dejó una carta y una documentación a su nieto, que vive en un pueblo de Bilbao, y donde tiene una carta que justo Martínez Amutio le traslada Juan Negrín López una carta diciéndole la fecha y le dice estar atentos por si en esa reunión tiene la tentación Juan Negrín López de secuestrarlos. Ya no se fiaban unos de otros. Y viene a ratificar también esa fecha. Pero como os digo, hay centenares de fechas, de historiadores de mucho prestigio, pero el descubrimiento de ese documento ya certifica que la reunión fue el día 16. El lugar, esto es otro documento de un servicio secreto que manda a Burgos, que también ha habido una reunión, pero dice que el día 11, con fecha del 18. Y luego, pues, respecto al lugar, mirar, ese es un croquis de la base, aeródromo de Los Llanos. Alguien se lo tuvo que filtrar a los servicios secretos, de Franco, porque da todo tipo de detalles, dónde están los depósitos, dónde están las armas, dónde está la población. Y aquí hay otro documento también donde le dice que en el Palacio de los Llanos, ahí está el cuerpo móvil, están los mandos militares. También dice que cerca del Parque de Canalejas también hay un taller muy importante. Le da todo tipo de detalles, lo filtra para que los tenga luego la aviación. En cuanto a la duración, dura la reunión unas 5 horas. Llegan desde todas partes de la zona centro, empieza a las 12, hay una intervención de 2 horas de Juan Negrín López,
y pasan luego al almuerzo. Del almuerzo solo da datos Antonio Escobar Huerta, da detalladamente de cómo les sirvieron, de la calidad, el tiempo que tuvieron, etcétera, etcétera. Y luego a continuación hay una segunda parte donde hablaron ellos, todos los asistentes, todos los militares. Pero primero empezaré señalando la nómina de los asistentes. Como podéis ver, José María Miajamenán, Manuel Matallana Gómez, Leopoldo Menéndez López, Antonio Escobar Huerta, Segimundo Casado López, Domingo Moriones Lárraga, Antonio Camacho Benítez, Carlos Bernal García y Miguel Huiza Fernández, es el contraalmirante de la escuadra española, de la República. La relación, para llegar a este tipo de relación, he visto montones de relaciones variopintas, con exactitudes, confusiones, no me ha sido fácil llegar. Pero sí quisiera mencionar algunos de los rasgos de estos militares. En primer lugar, que procedían de familias militares tradicionales, que eran profesionales salidos de las academias pues, de la monarquía y de la república, que la mayoría no pertenecía a ningún partido, salvo Miaja y Camacho, habían jurado defender la república. La guerra les había supuesto un desgarro interior, tenían muchos familiares en la parte de los nacionalistas, eran conscientes de que habían perdido la guerra, querían ahorrar sacrificios y por eso preferían que se negociara, se terminara la guerra. Estaban preocupados por salvar sus vidas, la mayoría tienen a sus familiares en el extranjero, los han sacado ya del país. Saben que Franco no va a tener piedad con ellos. Están cansados, desilusionados. Tienen la moral por los suelos. No son partidarios de seguir luchando. Son conscientes de que han sido vencidos. Son militares que combatieron al lado de la República y que por haber sido vencidos han sido condenados al aislamiento, relegados al olvido de nuestra historia. Son militares que han perdido la guerra, han perdido la paz, pero que han sido fieles a la República. Y cuando asisten a los llanos, a esta reunión tan importante, saben que no se puede resistir. Saben que en Múnich la República española ha sido abandonada. Que la ausencia del presidente de la República pone en duda la legitimidad del gobierno. Que la declaración del estado de guerra les ha proporcionado la autoridad ante el pueblo español. Que la superioridad de los franquistas es abrumadora. Que Franco solo quiere entenderse con ellos. Que hay que prescindir de Negrín y crear un consejo de defensa. Y también hay una carta Vicente Rojo les manda una carta a los generales Miaja y Matallana y les dice: si el doctor Negrín no facilitaba la labor de los mandos militares del centro para entablar negociaciones con los nacionalistas, como le habían indicado en Francia antes de partir para la zona republicana, que sin ningún tipo de escrúpulo de conciencia lo fusilaran. Ellos han ido a España a cumplir con las instrucciones de la Unión Soviética. Y como os he dicho, esta reunión tiene dos partes. Vamos a empezar por la primera parte, que es la intervención de Juan Negrín. ¿Cómo he llegado yo a describir esta situación, a historiar esta situación? Pues,
Aunque no he encontrado el acta de dicha reunión, sabemos a través de diversas fuentes, tales como los documentos, el informe emitido por el jefe de las Fuerzas Aéreas, coronel Camacho, en dicha reunión, que está en el apéndice documental de este libro, y las notas manuscritas tomadas por Negrín en la reunión, los testimonios y confidencias de algunos de los asistentes, informes, alusiones, referencias, citas, entrevistas y un buen número de versiones dispares, no exentas de notables contradicciones que estamos en condiciones de ir describiendo. Es una situación de caos a todos los niveles, no solo muchos de los que escriben luego sus memorias las escriben en el exilio, tienen que hacer uso de la memoria, confunden fechas, tergiversan, justifican situaciones y posiciones. Bueno, y además de esas fuentes, la figura de Juan Negrín es una figura polémica, su historia y su figura es muy controvertida. Hay mucha gente que le ensalza y otros muchos que le condenan. Pero hay un documento que es precioso, que es les voy a comentar solo un poco. Bueno, con anterioridad, ahí tienen ustedes la grafía, es las notas que en las cuartillas va apuntando Juan Negrín sobre los intervinientes. Y aquí dice, bueno, que son notas para informarse, que son propuestas que le hacen, que son listas de servicios que necesitan, etcétera, etcétera. Y luego, pues, hay una declaración de la revista Índice, de Santiago Garcés. Dice, la revista Índice publicó en 1974 las declaraciones hechas por Santiago Garcés. Garcés fue jefe de los servicios de información de la República, ostentó muchos cargos y al final de la guerra pues fue ayudante particular de Juan Negrín. Y le hace una entrevista en México el periodista Eleno Saña, y estos testimonios constituyen, digo yo aquí, de la primera mano de la personalidad, hablan sobre la personalidad de Juan Negrín y sobre la guerra civil en general, aportando nuevos datos sobre hechos desconocidos. Estos entresaco algunos de ellos. Esto es solo el documento solo la entrevista esta, pues eso, aclara cuantiosas cosas que no están realmente, que no hemos contemplado ni hemos accedido en los libros clásicos de la descripción de las historias. Esto es una especie de intrahistoria, no deja de ser una opinión personal de él. Y dice, ¿cómo era Negrín? Era un hombre de trato cordial, finos modales. Por fuera se mostraba enérgico y duro, pero era solo una coraza que se proponía para disimular su naturaleza sentimental. ¿Qué quiere decir usted que era algo blando por dentro? No, en modo alguno. Era sólidamente valiente, capaz de tomar decisiones difíciles y asumir responsabilidades poco gratas. La figura de Negrín es como la de Indalecio Prieto, la más discutida de todos los líderes republicanos. Algunos le acusan de derrota de la República y otros ven en él al héroe de la resistencia a todo trance. ¿Quiénes tienen razón? ¿Los que hablan bien? ¿Los que hablan mal? Era el único político del bando republicano con una visión no provincianista de la guerra. Era un hombre culto que había vivido 20 años en Alemania, que hablaba varios idiomas, que estaba casado con una rusa, pensaba en términos universales. Su estrategia consistía en empalmar la guerra de España con la guerra mundial, que él vislumbró antes que los demás líderes españoles. De ahí la consigna de resistir a toda costa. ¿No es así? En efecto, es cierto que el comandante Álvarez Bayo
propuso el bombardeo del Vaticano para provocar un conflicto mundial? Sí, yo fui el encargado de transmitir a Negrín la propuesta de Bayo. ¿Cómo reaccionó Negrín? Rechazó la propuesta, no entendió que el simbólico bombardeo propuesto por Bayo causaría la paralización de nuestra guerra por la intervención de las grandes potencias para detener la barbarie. Negrín tenía fe en su estrategia de prolongar hasta el máximo la guerra de España. Pero esta estrategia falló. Negrín cometió un error táctico grave, que es en contradicción con su estrategia de empalmar nuestra guerra con la mundial. ¿Qué error? El de confiar demasiado en el general Rojo, de quien partió la idea de la operación del Ebro, propugnada también por los rusos. La ofensiva del Ebro significaba una guerra de ataque, con el consiguiente sacrificio de hombres y de material. ¿Qué hubiera hecho usted si hubiese tenido el mando militar de la República? Realizar una guerra defensiva de desgaste para el enemigo y esperar el estallido de una conflagración mundial. Era la única salida coherente. ¿Jugaba Negrín en la carta rusa? No. ¿A qué jugaba, pues? A la suya. ¿Le hubiesen dejado los rusos en el poder si Negrín hubiera tenido objetivos distintos a los de Stalin? Una cosa es clara, Negrín quería prolongar la guerra, los rusos no. ¿Cuándo deciden los rusos cancelar la guerra civil? Hay un hecho significativo. La Unión Soviética no suministra a las repúblicas las armas solicitadas por Negrín a Stalin por mediación de Hidalgo de Cisneros. Este hecho coincide más o menos con la firma del Pacto de Múnich y con la ofensiva del Ebro. ¿Quiere usted decir que los rusos ordenaron la ofensiva del Ebro con el solo objeto de agotar definitivamente las fuerzas del ejército republicano y precipitar el fin de la lucha? Exactamente. Aunque aparentando que la ofensiva del Ebro constituía una maniobra de ayuda para el frente de Valencia. ¿Cómo cometió Negrín un error al confiar en los comunistas? Negrín tenía demasiados aduladores a su lado que no le dejaban ver claro cómo acontece a todos los hombres importantes. ¿Cómo eran las relaciones de Negrín con los comunistas? Negrín ignoraba al Partido Comunista Español. En cambio, se entendía bien con algunos rusos, especialmente con Artur Stavitsky y el jefe político, etcétera, etcétera. Bueno, lo va comentando. Y, por otra parte, también es importante cuando le pregunta ¿por qué perdieron ustedes la guerra? Y dicen, la perdimos porque los rusos nos impusieron una organización militar extraña a las tradiciones españolas. Con su burocratismo malograron el entusiasmo inicial de los milicianos. Dado el contexto político-militar internacional en el que combatíamos, era muy difícil vencer. Trajano también hubiera sido derrotado. Lo sorprendente es que las tropas del general Franco necesitarán casi 3 años para poner fin a la fecha. Y va haciendo y comentando distintos aspectos. Es un documento y una entrevista, pasa que no disponemos de tiempo, pero sí comentar un aspecto también de esta entrevista. Le pregunta, Negrín y Prieto llegaron a ser implacables. ¿Qué opina del primero de sus correligionarios? A mí me dijo don José García Prat, me comentó que él, que era su secretario, con Juan Negrín, me comentó que intentó la reconciliación de Indalecio Prieto y Negrín, y lo intentó en México. Y viendo que no había forma posible, Indalecio Prieto se quedó en México, Juan Negrín López fue a París y él se fue a Colombia. Bueno, y otro aspecto también importante es cómo se presenta Negrín en esta reunión. Pues Negrín se presenta con las manos vacías. Su argumentario es muy pobre. Tiene el fracaso de no entablar negociaciones con Franco.
ha perdido Cataluña, ha perdido Menorca, ha perdido toda la ofensiva de Peñarroya, el presidente está fuera. Sus únicas razones son, como Franco no quiere negociar, vamos a resistir. Y la segunda, que es la proximidad de una guerra mundial. El conflicto mundial está próximo y aguanta. Esas son las únicas razones que tiene. Y cuando él sabe ya que todos los asistentes a esta reunión ya están en contra de seguir resistiendo. Y él, sin embargo, se obstina a seguir. Los asuntos que trata, por ir un poquito más deprisa, porque si no, pues presenta un informe sobre la situación de Cataluña, la pérdida y la situación que está el ejército, sobre la propuesta de los 13 puntos de Figueras, sobre la posición de Franco, que no quieren negociar, sobre la ley de responsabilidades, hace una referencia a las negociaciones con Inglaterra y con Francia, habla de las gestiones que se han hecho autorizadas por él, como Pérez Bosch, Impera con el Foreign Office, como Indalecio Prieto también con motivo de la toma de posesión del presidente de Chile, también hizo sus intentos de negociación, las de nuestro paisano José Prat García, también su presencia en Congreso de Fisiología, su intervención en la Sociedad de Naciones, y les va durante 2 horas intentar convencer. Luego también habla de los acuerdos de Múnich, que estos acuerdos han puesto en un proceso de aislamiento ya diplomático internacional a la República, que habla también de la situación del presidente de la República, que está en París y que van a intentar a ver si pueden traerlo porque su situación allí les perjudica a la hora de entablar cualquier tipo de negociaciones. Habla también de trasladar las tropas al centro sur, habla también de la ayuda que van a percibir de la URSS, y se retiran después de 2 horas al desayuno, al almuerzo, del cual solo Antonio Escobar es el que comenta algunos aspectos, pero voy un poquito más deprisa. En cuanto a la segunda parte, pues es a partir de las 3, y va a durar hasta las 6 de la tarde, hasta las 3 horas, y la información que he obtenido de esa segunda parte, vamos a ver, y esta segunda parte, la información que he obtenido ha sido de las memorias de Casado, de las declaraciones de algunos de los asistentes, de Negrín en la Diputación Permanente de las Cortes, de las declaraciones indagatorias al terminar la guerra de Escobar, de las confidencias de los asistentes a sus más estrechos colaboradores, como es el caso de Álvarez del Valle, Pedroso, Uribe, Lister, Modesto, Edmundo Domínguez, Santiago Garcés, de los servicios de Franco. Es decir, he consultado cantidad de información y también con cierta prudencia, porque en esas versiones hay muchas verdades dudosas, hay mucha manipulación, mucha fantasía y mucha justificación de todo tipo. Y también hay un problema en el tema de las intervenciones de los asistentes, después de leer gran parte de estas fuentes que les he dicho, pues la mayoría coinciden en que la primera intervención fue la de don Manuel Matallana Gómez. Brillante militar, leal a la República, prácticamente ignorado, donde hace un informe, es el que hace en esta reunión el informe más completo, más largo y donde se adhieren el resto de los asistentes. Aspectos del mismo, bueno, que era una locura seguir resistiendo, la baja moral, las necesidades que existen en el ejército, que el enemigo tiene una gran cantidad de pertrechos. Ahí escribe Juan Negrín sobre Matallana, de los aspectos que le dice, de los detalles de la defensa,
de esta zona, al tiempo que le dice también que hay un ejército de reserva con más de 40 divisiones que está preparado para invadir esta zona. Y le va diciendo y pide negociaciones de paz, termina su intervención invocando al doctor Negrín, a sus sentimientos humanitarios y patrióticos. Y aquí lo refleja. También, aquí, según los servicios de información, le pasa, pero claro, ojo, esto es el día 28 de febrero, después de la reunión donde ya lo tienen claro los militares. Le pasa a los servicios de información, al cuartel general del ejército, al de Franco, le pasa un superponible de un mapa 500.000, donde le dice cuáles son los sitios más flacos, más débiles, por los cuales pueden invadir la zona centro. Y le dice que están en Guadalajara, en la meseta de Ocaña y en Adebuz. Y le aconseja también que respeten la vida de Mera. Mera era un anarquista, es el único general de milicias que tuvo el ejército republicano. Leopoldo, o sea, después de la reunión de los Llanos, de terminar, ya ellos toman sus propias decisiones, hay un vacío de poder, al final en la conclusión lo voy a comentar, y ya quieren entenderse con Franco y el ejército de Franco. En cuanto a Leopoldo Menéndez, es familia militar tradicionalista, es su familia, su padre ha sido militar, también ha sido general y está defendiendo la parte del ejército de Levante con Matallana y bueno, se manifiesta casi en los mismos términos. También está por la rendición. Se puede aprobar, se puede resistir 3 o 4 años, digo 3 o 4 meses más, pero la guerra está perdida. Habla del convoy de Burriana, es decir, vamos a ver, ahora mismo la aviación italiana está bombardeando desde Mallorca muchos de los sitios y los lugares próximos a Levante. Y ahí hay un convoy donde el convoy lo desecha. Bueno, vamos a... no somos capaces ni de proteger nuestros propios convoyes. Un personaje que sí me voy a detener un poquito es el de Antonio Escobar Huerta. Bueno, ahí está. Dice, se trata de un interesante y atrayente personaje. Habla de la obra de Ximénez, del coronel Ximénez, de Margot. Luego habla también, bueno, muchos de vosotros seguro que habéis leído la historia del general Escobar, que fue Premio Planeta en el año 83 y que es un personaje curioso. Curioso por varias circunstancias. En el tema, es un hombre culto, es un hombre muy religioso, es un hombre muy sensato, ha jurado fidelidad a la República y por eso juramentos son. Y, por ejemplo, uno de sus hijos es falangista y muere en la batalla de Brunete, otro es capitán con el ejército de Franco, que le va a asistir en el proceso de su fusilamiento en Montjuïc el 7 de febrero. Pero él ha tenido la posibilidad de huir y de salir de España a raíz de un atentado que tuvo, se recuperó y volvió. Y sobre todo es de agradecer una cosa. Yo estoy ahora mismo intentando escribir la historia de la Guardia Civil en la provincia de Albacete y le voy a dedicar un espacio. Él, con su gestión, libra de la muerte a 2 compañías de la Guardia Civil que eran de Albacete, que fueron las últimas guardias civiles de toda la guerra. Él es el coronel jefe del 19 tercio de la Guardia Civil y a ese tercio pertenece la comandancia de Albacete. Y él,
yo le dedico ahí un capítulo en ese libro, hace una serie de gestiones y libra de los milicianos para que los guardias civiles no fueran fusilados. Y luego también hay otro detalle. Él tiene su cuerpo, su centro operativo, su cuartel general lo tiene en Ciudad Real. Y cuando los nacionalistas entran en Ciudad Real, con Yagüe, con el coronel Yagüe, Yagüe le dice: Antonio, vete, que Franco te va a fusilar. Ahí tienes un avión, vete a Portugal, pero no te quedes aquí. Y él se queda, él asume sus responsabilidades, y ahí está la respuesta y las anotaciones que de él hace Juan Negrín, donde le dice, bueno, y lo más significativo es que las tergiversaciones y las oposiciones de los comisarios políticos en el ejército. Y un poquito también él comenta la situación de su fracaso en la ofensiva de Peñarroya. Por consiguiente, es un personaje de especial importancia. Bueno, la descripción que hace Daniel Arosa, que es su arqueólogo, es una preciosidad. Qué entereza. Y también al final, pues, escribe una carta de despedida de su familia. Esta carta, la copia, se la dio el José Luis Olaizola, autor del Primer Planeta, se la dio a mi hermano Carlos, que le hizo una entrevista. Y ahí viene, en esa despedida, se despide de su hermano Ramón y de su hermana María, que es religiosa, y de sus sobrinos. Es una preciosidad. Está sufriendo por lo que van a sufrir los que lo quieren. Lo que menos le importa es la muerte. Es un episodio, es un hombre excepcional. Es su ejemplo como persona, como militar, como persona. Segimundo Casado López, voy a ir más rápido porque veo que el tiempo lo... Segimundo Casado López es el hombre, pues, que protagoniza el último momento de la República, el que primero inicia negociaciones con las fuerzas de Franco, y es el que más oposición le hace. Aquí hay en esta reunión tres personajes, tres militares que sobresalen de los demás y que le hacen una oposición muy fuerte a Juan Negrín. Uno de ellos es Segimundo Casado. Primero pone en duda la legitimidad de su autoridad y de su gobierno, reclama la presencia del presidente de la República, le dice que faltan medios, que faltan recursos, etcétera, etcétera. Bueno, cuando asiste a esta reunión, Juan Negrín sabe ya que él está conspirando. Se lo quiere traer y el día 25 de este mes lo asciende a general. Pero ese ascenso nunca lo quiso asumir y renunció a él Segimundo. Bueno, Juan Antonio Camacho es el representante del Ejército del Aire, hace un informe aquí y que con fecha del día 13, que está en los apéndices documentales del libro. Es un hombre moderado, habla de apertura de negociaciones, de la importancia de que termine la guerra, se adhiere a sus compañeros, y bueno. Y también esto pasa con Domingo Moriones, y del cual no voy a comentar casi nada, porque si no, no llego. Al final se come el tiempo. Otro encontronazo muy fuerte fue el de Buiza Fernández Palacios. Este hombre es un aristócrata sevillano. Hace una intervención muy decidida, muy sincera, muy descarada, como dice Julián Zugazagoitia y otros muchos. Estaba el hombre en una situación de depresión cuando viene a esta reunión. Ha estado en el desastre y en la pérdida de Cataluña. Su mujer embarazada se ha suicidado. Cuando viene Negrín, regresa de Francia, no lo quiere recibir. En Cartagena
la Marina, que está casi indemne, está bombardeando día sí, día no. Están hartos ya y se quieren fugar y irse de Cartagena. Y no les voy a comentar el enfrentamiento que tiene con él, que es muy fuerte. Carlos Bernal García es el último interviniente. Él estuvo aquí en Albacete, al mando de la División Territorial de Albacete, durante el tiempo del bombardeo en Albacete en febrero del año 39. Y él es el que instaló los nidos de ametralladoras defensivas aéreas, tanto en San Juan como en Carretas. Murió al final de la guerra el hombre, procesado, antes de terminar de juzgarlo, pues ya. Luego hay otro personaje que es José Miaja Menan. Cuando le da la palabra para que intervenga, tiene un cabreo impresionante, porque él es el general máximo y es el que tenía que haber intervenido primero. Pero luego Negrín le da una larga cambiada y le dice: no, te he dejado a ti porque eres el de mayor autoridad, te he dejado para el final. Este hombre nunca se llegó a aclarar. Su intervención había quedado con el resto de sus compañeros en reuniones anteriores de que sí, que suscribía el pedir las negociaciones, el no seguir resistiendo, pero aquí nadie lo entendió y fue su intervención decepcionante. Defendió la postura de Negrín, cuando en reuniones anteriores había sido todo lo contrario. Y sin embargo, 4 días después, cuando se forma la Junta de Defensa, el día 6 de marzo, resulta que Casado lo nombra presidente del Consejo de Defensa. Es decir, y os voy a hacer un comentario del mismo. Dice: bueno, Romero y otros muchos hablan de su posición tan itinerante, tan deslocada, tan poco coherente, y hace unas críticas muy fuertes a Azaña, cuando le dice lo siguiente. Azaña relata que tal vez 07 de rojo, Miaja es un chisgarabís. No sirve para nada, no sabe por dónde va el frente, no le caben en la cabeza 4 soldados. Cambia de opinión al 3x2. Dice Cisneros que parece, para enfadarlo algunas veces, le pedían: déjame tu avión, y se ponía nerviosísimo. Tenía la familia afuera y más de una vez, bueno, ante esta situación le dijo Casado: bueno, pues si eres partidario de seguir, pues ¿por qué no repatrias tu familia? A lo cual se negó. Bueno, en cuanto a esta reunión y su clausura, Negrín repite una y otra vez que hay que resistir. Es decir, desprecio de todo lo que ha escuchado y a todos los asistentes y su opinión. Hay muchas versiones y muy distintas. Las críticas, intervenciones más importantes fueron la que hizo Matañana, la que hizo Casado y la que hizo Huiza. Descabalgan toda la estrategia de Negrín por resistir. Y ya por último, unas mínimas consideraciones, y lo dejamos por si alguien quiere. Bueno, en primer lugar, cuando Negrín llega a esta reunión, ya les he dicho antes que llega con las manos vacías. Franco no quiere negociar. Las democracias le retiran su crédito. En Figueras, los diputados le han dicho que no. En Agullana, los militares principales le han dicho que no. En Toulouse lo dejan sus ministros. Y aún a pesar de ahora, convoca la reunión y quiere de nuevo convencerlos. Pero ahora en los llanos, los altos mandos militares dicen que hasta aquí. Que desbancan toda su estrategia de resistencia y hasta van a prescindir de él.
Hay muchas versiones, no me voy ahora a incorporar algunas de ellas ni a citarlas, pero sí decirles que a partir de los Llanos, Negrín y su gobierno llega hasta aquí. Que Negrín pierde todos los resortes del poder, que los militares ya arrebatan a Negrín el poder, que queda rota la mecánica constitucional, que se produce la ruptura del Frente Popular, que se produce un vacío impresionante y que solo en los Llanos, pues los militares toman la iniciativa de prescindir de Negrín y de llegar a un acuerdo de paz. Bueno, de llegar a un acuerdo, de negociar. Porque hasta aquí, hasta la reunión de los Llanos, las fuerzas republicanas se han encontrado, han confrontado, pero aquí ya los Llanos ya se enfrentan. Hasta aquí. Todo ese proceso termina aquí. Termina aquí. Por lo tanto, deciros que ya no hay salida después de los Llanos, que Negrín se retira. Hay tres opiniones después de esta reunión. Unos que dicen que Negrín se fue a Madrid, otros que dicen que Negrín se quedó en Albacete y otros que dicen que Negrín se fue a la posición Yuste, que es una finca cerca de Yuste, y hay por allí cerca un edificio. Vicente, ¿te acuerdas al pasar por la carretera? Dice aquí, estuvo residiendo durante algún tiempo en Monóvar Elda. Y luego de Elda va a salir hacia el exilio, el día 7. Unos, después del golpe de Estado de Casado, unos se van hacia Argelia, hacia Orán, y otros hacia París. Bueno, deciros también otra cosa, que es que con esta resolución de los Llanos desaparece el peligro de una invasión ya inminente por parte de los nacionalistas, las tropas de Franco. Deciros que desaparece el riesgo de unir nuestra guerra con la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que Franco y sabe, le comunican al día siguiente todo lo que se ha tratado en la reunión. Hay un documento que le filtran de todo lo que han dicho cada uno de ellos. Ahí, en ese documento de Garijo, ahí le dan todos los pormenores, y es ese documento el que han utilizado algunos historiadores, que yo encontré también en el archivo militar de Ávila. Y ahí le dan los pormenores de todas las intervenciones. Franco sabe ya la situación, que es que ya se va hacia una situación de rendición incondicional. Pasamos negociación, resistencia, capitulación. Pero no solo Franco, es que esta información de la reunión de los Llanos también llega a las cancillerías europeas, como os he dicho, y están ya atentas, saben que ya están en el epílogo de la República, que ya no hay república, que no hay gobierno, que la guerra ya está dando sus últimos coletazos. Y bueno, pues también hay aquí, bueno, luego está lo que se llama la fuga silenciosa, que la gente y los principales responsables se dan cuenta que esto está perdido y empiezan a destruir documentación, a hacer pasaportes los gobernadores civiles. O sea, se prepara un plan de fuga. Por consiguiente, la República de la resistencia se pasa, como estoy diciendo, se pasa a una rendición incondicional. La República, que agonizó durante el mes de febrero, certifica su defunción en los Llanos. La guerra termina en Albacete. La guerra termina, aunque se prolongue un poquito más, hasta el día 29 de marzo, que entran aquí los primeros
los primeros italianos a la capital. Y Albacete, que había sido la primera ciudad recuperada para la República, el 25 de julio del año 36, pues ahora veía 32 meses después cómo terminaba aquí la Segunda República. Si este episodio hubiese tenido lugar en Barcelona, en Madrid, en alguna ciudad importante, no te digo nada. Pero bueno, fue en Albacete y esta es nuestra historia. Y este es un evento importantísimo que ha pasado casi desapercibido. Aquí hay dos hechos que son sobresalientes. Es en nuestra guerra civil, que es la sublevación de la Guardia Civil aquí, la semana, esa del 25 del 19 al 25, y este hecho. Venga, se le ha dado mucha importancia a las brigadas internacionales, y cierto que lo tuvieron y lo tienen, pero no dejan de ser extranjeros y brigadas internacionales. Pero el hecho más relevante para nosotros como albaceteños es esa semana de sublevación y este fin de la guerra. Les voy a leer brevemente, y ya termino, una cita de una referencia de Luis Landero. Luis Landero, según los entendidos en literatura, va a ser posiblemente un premio Nobel. Y dice, se refiere a Luis Landero, en uno de sus relatos autobiográficos, que el maestro que tuvo en la escuela de Albuquerque le puso el apodo de Albacete por su propensión a ser el último de la clase. Un día le preguntó el motivo de semejante apelativo y él, muy ufano y convencido, le explicó: pero hombre, ¿no sabes que Albacete fue la última capital de la provincia que se rindió Franco? Pues ya sabes, Albacete serás mientras que no te apliques más. Y en Albacete, pues se empieza y se termina la guerra. Y he cogido un texto de Gil de Viedma que dice: de todas las historias de la historia, sin duda la más triste es la de España, porque termina mal. Pues muchas gracias por su atención. ¿Preguntas? No va a dar tiempo, ¿no? No va a dar tiempo. Me voy a subir. Muchas gracias por haber aportado luz a un hecho tan importante, pero a la vez tan desconocido para esta parte tan importante de la historia de nuestro país. Quiero agradecer también a José Luis Serrano su presencia, que un lunes más nos ha querido acompañar en estas conferencias de ALUEX. Sube Vicente por aquí. Que le quiere hacer entrega de un detalle para agradecerle que haya querido participar en este ciclo de conferencias de ALUEX. Y mientras le hace entrega de ese obsequio y se hacen la foto, les recuerdo que el lunes que viene regresamos de la mano de la Diputación de Albacete, de la Fundación Global Caja, también de la Tribuna de Albacete y del resto de patrocinadores, y lo haremos para seguir hablando de historia de Albacete. Lo haremos de la mano de Luis Guillermo García Saúco Beléndez, que nos hablará de Albacete y de su patrimonio. Gracias por su compañía y buenas noches.